Bienvenidos, queridos curiosos. Hoy vamos a intentar conocer un poquito más a Carlos II, el caso más extraño y oscuro de la monarquía española, el último rey de los Austrias. Carlos II, apodado como el Hechizado, ya veremos más tarde por qué, nació en Madrid el 6 de noviembre de 1661. Fue rey de España entre 1665 y 1700. Fue hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Permaneció bajo la regencia de su madre hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1675. Desde su nacimiento tuvo una salud frágil y su aspecto así lo demostraba, siempre pálido y algo decaído. Aunque hoy en día es difícil diagnosticar qué enfermedad o patología debió padecer, hay varios estudios que apuntan a que debía sufrir el síndrome de Klinefelter, que es una alteración genética que provoca, entre otras cosas, esterilidad. A esto se le une los problemas de consanguinidad por las relaciones endogámicas, es decir, tener descendencia con parientes de tu misma sangre, algo que era muy común en las monarquías. Fue el monarca más retratado de la historia, pero quizás el retrato más fidedigno es el que hizo Claudio Coello. Es un retrato muy real, algo que no era común, ya que solían retratar a la gente notable, embelleciéndoles el rostro y disimulando los defectos. Pero en esta pintura podemos ver que su cara denota rasgos comunes de su dinastía, de la rama de los Habsburgo. Por ejemplo, la mandíbula sobresaliente, que en el caso de Carlos II era tan pronunciada que le impedía cerrar la boca. La cara pálida y la mirada hundida nos transmite esa salud quebradiza del monarca. Carlos II se casó con su primera mujer, María Luisa de Orleans, en 1679. Se dice que al comprometerse con María Luisa le entregaron, como era costumbre, un retrato de ella, y el monarca, al verlo, sufrió un flechazo al instante y se paseaba por palacio con el retrato de su amada diciendo: «Mi reina, mi reina». Tras varios años de matrimonio sin tener descendencia, Carlos II mandó desenterrar a su difunto padre, Felipe IV, para besar su frente y confiando que esto le daría suerte y fuerzas para poder concebir a su primer hijo, algo que en realidad pues no funcionó. De modo que lo intentaron a través de antihechizos y de algunos exorcismos. María Luisa muere de forma repentina y por causas extrañas en 1689. Se piensa que pudo ser envenenada pues para quitársela de en medio, porque llevaba 10 años de matrimonio y no le había dado aún descendencia al rey. Hay que saber que siempre se pensaba que la culpa de la infertilidad era de la mujer, jamás nunca de un rey. Aquí comienza la leyenda que le dio el apodo de El Hechizado. La única razón que podía darse a que no pudiera concebir un hijo era que el monarca estaba bajo el influjo de un hechizo. A la segunda esposa se la busca entre familias numerosas. Es escogida Mariana de Neuburgo, por proceder de una familia prolífera. Una de sus hermanas tenía 23 hijos y la otra 24. Con esta tampoco había suerte para concebir un heredero. A los 3 años de matrimonio se empieza a practicar de nuevo los exorcismos. Hay varios documentos que así lo confirman y donde se relatan los horribles actos que se hacían. Participaban tanto el rey como la reina. El exorcista encargado tenía que asegurar que el ligamen había desaparecido. El ligamen o hechizo de ligadura era lo que se creía que se usaba para incapacitar al hombre para el acto sexual y provocarle esterilidad. Se enviaron exorcistas desde varios países de Europa. Uno de ellos fue Fray Mauro Tenda, un capuchino italiano. Afirmó que el monarca no estaba hechizado, sino endemoniado, y esto es lo que le incapacitaba para tener hijos y le provocaba enfermedades. Como nada de esto parecía ayudarle en su aventura para tener un hijo, se recurrió a la ayuda de un alquimista para que elaborara un remedio curativo para el rey.
A este alquimista se le pone un laboratorio secreto en la calle Leganitos, en Madrid. Durante aproximadamente 2 años intenta dar el ansioso brebaje milagroso. Pero no solo queda aquí la cosa. Al rey se le sugiere que duerma con momias. Y así lo hizo. Una de ellas fue la de don Diego de Alcalá, que había sido un famoso fraile de Alcalá de Henares, al que se le atribuyeron muchas curaciones y milagros. Este fraile se hizo famoso cuando Felipe II le nombró acreedor de cientos de milagros e hizo canonizarle. Gracias a su influencia y contactos con la Iglesia, solo tardó 3 años en hacerle santo, y desde entonces se convirtió en el santo familiar por excelencia. Pero ni siquiera durmiendo con el cuerpo momificado de don Diego, venían los hijos. Su esposa, Mariana, que era conocedora del desgraciado e inesperado final de la primera mujer de su marido, fingió varios abortos durante su matrimonio, para no correr la misma suerte que la reina María Luisa. Los últimos años del monarca fueron de sufrimiento y dolor, según recogen algunas crónicas donde se puede leer: parece un fantasma y se mueve con la figura de un pelo. Se habla de una dieta de cajones y gallinas combinadas con carne de ribera. Uno de los últimos exorcismos que recibió fue encargado por su confesor, Fray Fruilán Díaz. Este era favorable a una herencia austriaca, de acuerdo con el inquisidor Rocaberti, y el arzobispo de Toledo, Portocalero, solicitó los servicios de un exorcista de renombre, Fray Antonio Álvarez Argüelles. El rey, bajo la supuesta posesión del demonio, afirmó que sí estaba endemoniado, y que los culpables eran la reina madre y los políticos afines a ella, todos partidarios del bando austriaco. El exorcista, como remedio, le recetó tomar a diario un cuartillo de aceite bendecido en ayunas, lo que ayudó a acelerar su deterioro físico. Tanto la reina madre como el partido austriaco, que habían quedado en bastante mala posición, mandaron por su parte a otro capuchino para que interrogara a los demonios del rey. Todo esto supuso un escándalo en la corte española, que quedó bastante ridiculizada en toda Europa. La reina Mariana de Neuburgo finalmente mandó encarcelar al confesor real y al exorcista, los cuales tuvieron que pasar un proceso inquisitorial. Mientras tanto, en Madrid se producía el motín de los gatos. La subida del precio del pan provocó la ira del pueblo. La gente salió a la calle y arrasó con todo lo que se encontraba a su paso, al grito de «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!». Saquearon y quemaron la casa del conde de Oropesa. Este motín de los gatos fue debido a la crisis para subsistir, pero también como respuesta al conflicto que se vivía dentro de la corte. El partido borbónico, con el pueblo de su parte, conseguiría imponerse al partido austriaco. Uno de los últimos días de la vida del monarca, ya con un estado de salud lamentable, hizo que le trasladaran al Escorial, donde mandó abrir los sepulcros de todos sus antepasados, como si fuera un preludio de lo que estaba a punto de ocurrirle a él. Mirando los restos de la que fue su primera esposa, María Luisa, el rey se quedó llorando toda la noche. Bajo muchas presiones, en su último testamento, firmado en octubre de 1700, nombraba como sucesor al nieto del rey francés Luis XIV, el futuro Felipe V, dejando constancia de que las coronas de España y Francia no podrían ser unidas jamás. Finalmente, el 1 de noviembre de 1700, fallecía el último rey de los Austrias. Se dice que por una apoplejía epiléptica, y ese mismo día se haría público su testamento. Carlos II fue incapaz de sostener una política propia y nunca llegó a gobernar verdaderamente. Durante su reinado, España seguía involucrada en múltiples guerras que acabaron por desgarrar su ya denostada imagen en Europa. La transición del siglo XVII al siglo XVIII fue especialmente difícil para los españoles. El cambio de siglo y el cambio de dinastía, España pasó de una honda decadencia a la apertura a la modernidad. Y realmente sí, esta es su vida y así la conocemos. Pero vamos a mirarlo desde otro punto de vista también. Vamos
a intentar ahondar algo más en la vida de Carlos II. Quizás encontremos algunos intereses ocultos detrás de esta gran decadencia del monarca. A ver, no cabe duda de que probablemente fuera el peor rey de toda su dinastía en España, pero hay que recordar también que muchos de los siguientes monarcas que vinieron o anteriores a él, como por ejemplo Carlos IV o Fernando VII, no es que lo hicieran mucho mejor que Carlos II. Quizás solo le superaron en logros Felipe V y Carlos III. Pensemos que Carlos II apenas recibió educación para gobernar. Tenía un físico débil, un carácter irresolutivo y vulnerable, con una baja autoestima y poca confianza en sí mismo, pero también grandes virtudes. Era bondadoso, bien intencionado y con rectitud de conciencia. Todo apunta a que quizás fue más trabajador y estuvo más sano de lo que realmente se piensa, pero el peso de la corona no era fácil de sostener. Tal vez le pasó como a su abuelo, Felipe III, que fue bastante inepto, pero la historia ha sido más benévola con él. Durante su reinado, aunque bajo la regencia de su madre, se llevó a cabo la reconstrucción de buena parte del monasterio del Escorial tras el incendio de 1671. Carlos II también cuidó del patrimonio artístico de España, evitando que su segunda esposa, Mariana de Neuburgo, le diera a su hermano Juan Guillermo obras de arte del patrimonio español. A pesar de su insistencia, jamás convenció a Carlos II para darle estas obras de arte. Es cierto que España, pese a conservar aún un formidable imperio colonial, tenía problemas de dinero, sobre todo para reclutar y financiar sus ejércitos y marinas, y era difícil, de esta forma, defender todas sus posesiones. Pero gracias a las estrategias de los políticos de la corte y la ayuda de Luis XIV, que le movía las aspiraciones cara a la sucesión, el rey Carlos II consiguió llegar hasta el final de su reinado con todo su imperio casi intacto, y gracias que también se rodeó de grandes políticos que tenían gran formación y cultura, se llevaron a cabo reformas, como la creación de la Junta de Comercio en 1679, las drásticas disposiciones monetarias en 1680 y 1686, que acabaron con la peste secular de las manipulaciones, la reorganización de la estructura de la hacienda o la eliminación de gran deuda acumulada por los juros. También se mejoró la relación entre la corte y los reinos y se reforzó el Consejo de Estado. Con todo esto podemos hacer una reflexión sobre Carlos II, una época marcada como oscura, decadente y olvidada, pero quizás no fue tan mala como pensamos, ni tan oscura. ¿Vosotros qué creéis? Si os ha gustado, no olvidéis dar a like y suscribiros para más curiosidades.